Bienvenidos a esta sesión que inaugura el ciclo 18 de nuestro seminario Repensar las Matemáticas. Es nuestra sesión 136. Y antes de dar inicio a nuestro diálogo, queremos pedirle al ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 del Instituto Politécnico Nacional, que nos brinde unas palabras de apertura. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero Joaquín. Adelante, por favor. A sus órdenes. Muchísimas gracias, miembros de Repensar las Matemáticas. Me da mucho gusto y de verdad me siento halagado que me den esta participación, ya que como integrante de la Academia de Matemáticas, tengo formación ingeniero, pues me da mucho gusto el saber que existen todavía talentos, que existen personas que son capaces, como todos ustedes, de repensar, es decir, salir de ese confort de tener los mismos problemarios, los mismos formularios y tener, por comodidad, siempre lo mismo. La investigación educativa coadyuva con la cátedra, ¿verdad? Con la impartición, y eso es de vital importancia para el Instituto Politécnico, ya que siempre somos una institución que va a la vanguardia de la tecnología. Repensar las matemáticas implica también moverse en el sentido positivo de la palabra para, como su nombre lo dice, analizar nuevamente, verificar, escuchar a expertos que ustedes atinadamente a lo largo de 136 sesiones, qué barbaridad, todo mi respeto con ustedes, se han llevado a cabo. ¿Qué más les puedo decir? Que bueno, siendo ya las 13:06 del día 14 de junio del año 2023, pues se da comienzo a esta sesión de repensar las matemáticas, no sin antes augurarles un continuo y un mantenido éxito en estos trabajos, que haya mucho talento como se ha demostrado a lo largo de todas estas sesiones y estos años. Mucho éxito y una larga vida para este repensar. Saludo a cada uno de los compañeros aquí presentes y pues para los que vayan a venir también, pues mi gratitud, mi respeto y mi reconocimiento para ustedes. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5, Benito Juárez, del Instituto Politécnico Nacional, pues tiene este agrado y la felicidad de tenerlos y saludarlos fraternalmente. Excelente y exitosa sesión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Buendía, por su tiempo y sus palabras de aliento para estos 18 años de esfuerzo sostenido y continuo de este proyecto, que es para los profesores, para los estudiantes, para los investigadores en formación y los consolidados. Pues bien, demos inicio a este diálogo donde hoy vamos a reflexionar y analizar la trascendencia de entender el uso de la estadística en carreras denominadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y si bien existen recomendaciones emanadas desde organismos internacionales, como las que sugiere la Asociación Americana de Estadística, la implementación por parte de actores clave, que son los docentes, sigue siendo un área de mejora. Por lo que les pedimos que nos acompañen en esta sesión 136 para analizar estas recomendaciones y también para conocer cómo están ejecutando estas sugerencias los profesores de estadística en educación superior en nuestro país, de la mano de un profesor investigador que entiende que si bien las recomendaciones son directrices sólidas, las necesidades que tenemos los profesores en las aulas son totalmente diferentes. Y esto implica diseñar mecanismos para apoyar la tarea de los profesores. Bienvenido, maestro José Guadalupe Rivera Pérez. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarme a este seminario de Repensar. La verdad es que estoy muy contento de que me hayas invitado
Bueno, quisiera un poco compartirles acerca de mi investigación, la cual trata acerca de buscar cuáles son las características que tienen los profesores en México de las instituciones de nivel superior en el caso de la enseñanza y de evaluación de la estadística. Es una de las motivaciones que por ahí nos surgió mucho para saber qué hacía el profesor en clase y cómo enseñaba también, qué instrumentos utilizaba, cuáles eran la tecnología que utilizaban, cuáles eran los instrumentos de evaluación y bueno, cuáles son también sus necesidades y desafíos que representa la enseñanza de la estadística, sobre todo en nuestro país. En realidad son un poco los estudios que se han hecho y creo que los resultados que estamos encontrando van a contribuir mucho en el futuro a diseñar nuevas estrategias para mejorar la enseñanza de la estadística. Muchísimas gracias y estoy muy contento de estar aquí en este seminario. No, al contrario, José Guadalupe. Y miren, antes de dar inicio a este diálogo que va a estar basado en esta publicación que hace en 2022, muy reciente, el maestro José Guadalupe, denominado Características de la enseñanza de la estadística en disciplinas de STEM en la educación superior, queremos invitarlos a conocer un poco más de nuestro invitado. Por lo que le pido al equipo técnico que nos comparta la semblanza para esta sesión. Analizar las directrices y sugerencias realizadas por entes especializados en la estadística, como la Asociación Americana de Estadística, sobre cómo aplican estas sugerencias los docentes en las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es un área de interés para la matemática educativa, ya que en ocasiones las dificultades derivan debido a que muchas veces se enseña y aprende esta disciplina fuera de contexto. Los conceptos surgen de forma espontánea, en lugar de basarse en escenarios de la vida real, que es donde realmente se puede entender y aplicar conceptos estadísticos. Este es el foco de interés de nuestro invitado. El maestro José Guadalupe Rivera Pérez es académico de nivel superior en la Facultad de Enfermería Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro de la Asociación Estadística Mexicana y de la International Association for Statistical Education. Es docente con varios años de trayectoria profesional, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, donde se graduó como ingeniero civil, maestro en estadística aplicada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, maestro en educación superior por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctorante en ciencias en matemática educativa por el CICATA del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en eventos académicos como ponente. Entre los temas de su interés expuestos están los desafíos que enfrentan los profesores universitarios durante la enseñanza de la estadística en línea. Destaca su publicación en la revista Innovación Educativa y en los extensos de congreso de la International Conference of Teaching Statistics, entre otros. Maestro José Guadalupe Rivera. Pues bien, solo teníamos poco tiempo para presentar tu trayectoria y a continuación, en este diálogo vamos a acompañar a nuestro invitado, a José Guadalupe, la doctora Guillermina Ávila, del CECID número 2, Wilfrido Maciú, y su servidora Fabiola Escobar, de CICATA Legaria. Adelante, Guillermina. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro José Guadalupe. Sea usted bienvenido al ciclo 18. Estamos con la primera sesión de este ciclo, la sesión 136. Recordamos a los participantes del seminario el publicar su intervención en el chat de YouTube o también en el foro que se ha abierto en WordPress para tal fin. La presente sesión estará siendo grabada y también va a estar disponible unos minutos después de concluir en el canal de YouTube. Damos la bienvenida a las sedes conectadas en videoconferencia, así como a las personas conectadas de manera individual o grupal por YouTube.
Muy bien. Pues demos inicio a este diálogo que hemos preparado para nuestros seguidores y profesores del seminario Repensar las Matemáticas. Y mira, José Guadalupe, yo quiero retomar el documento que se publica en Innovación Educativa, donde señalas que hay sugerencias para guiar la forma en que el profesor puede ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a desarrollo de pensamiento estadístico. Y aquí me llamó mucho la atención un ciclo que tiene por acrónimo PPDAC, y me surgió la duda, dado que por mucho tiempo mi labor docente se enfocó a ayudar al aprendizaje de las ciencias, específicamente a física, si es posible extrapolar este ciclo a otras disciplinas científicas, como física, química, digamos que son las ciencias factuales y no la ciencia formal para el cual está diseñado este ciclo. Sí, una de la naturaleza que tiene la estadística es que es una ciencia en la cual está basada en los elementos matemáticos, pero podemos aplicarla en la solución de problemas. Actualmente todas nuestras disciplinas, especialmente las STEM, pues todas precisamente estamos buscando resolver un problema. Y una de las contribuciones que tiene la estadística es que nos ofrece una metodología para investigar, para recolectar información, para analizarla y también para buscar esa solución. La estadística busca la solución a un problema que se encuentra en la vida real. Y hay ciertas directrices, como lo mencionas, de la American Statistics Association, la cual me gustaría presentarlas para dar inicio a lo que es el ciclo de investigación. La American Statistics Association presenta 6 recomendaciones en las cuales se presenta la siguiente lámina, la cual quisiera explicar brevemente. Vemos que en la primera sección, si me pueden poner la siguiente lámina, las recomendaciones se basan en qué enseñar y cómo enseñar la estadística. Y una de las recomendaciones está en enseñar el pensamiento estadístico. La segunda se refiere al aprendizaje de los conceptos estadísticos. La tercera, todos son muy importantes. La tercera es integrar datos reales, utilizar un contexto y un propósito. Si vemos la número 4, se refiere a fomentar el aprendizaje activo. Y la quinta es utilizar la tecnología para explorar conceptos. La última recomendación es utilizar algunas actividades que promuevan aprendizaje y evaluación. Estas enseñanzas, sobre todo la primera, está enfocada a enseñar el pensamiento estadístico. Y en la siguiente lámina me gustaría mostrar este pensamiento que está desarrollado por los autores William Falcosh en 1929, el cual nos habla de 4 dimensiones. Aquí presento las primeras 2 y la siguiente lámina serían las siguientes 2. Si vemos este ciclo investigativo, es un ciclo en el cual desarrolla mucho en el estudiante la forma de definir un problema, cómo abordar un problema, una investigación, el cual es un problema, hacer un plan, recolectar datos, realizar un análisis y también con toda esta información hacer conclusiones. Y prácticamente este ciclo investigativo se puede aplicar a otras ciencias como son la física, como es la ingeniería, porque todas presentan un problema. Tenemos que primero, como el estudiante, definir cuál es el problema. Y antes de pasar a un siguiente plan, el estudiante necesita definir y solucionar los problemas que se plantean dentro de la definición del problema. Posteriormente es hacer un plan para saber cómo vamos a tener que solucionar un problema. El siguiente fase también nos indica, bueno, de ahí necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos recolectar información. Y es una otra fase que nos va a llevar a que una vez que ya tengo los datos, bueno, ¿qué es lo que nos dicen los datos? Entonces sería una fase de explorar los datos, analizar qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta. Y finalmente, bueno, de todo esto que he hecho, ¿qué conclusiones estoy obteniendo? Y bueno, una vez que tenga esta información, pues entonces ya tengo elementos suficientes para poder contribuir a una solución del problema. Y este ciclo investigativo precisamente da la ventaja de poder aplicarlos a otras ciencias
de ingeniería a ciencias de la salud, a ciencias sociales. El enfoque investigativo es uno de los enfoques que se requiere mucho en la actualidad para que el estudiante pueda diseñar estrategias, pueda también desarrollar competencias de investigación, y todo etapas o fases que se van realizando siempre le va a involucrar al estudiante en pensar qué tiene que hacer para poder pasar a la siguiente etapa. Desarrollamos en el estudiante esa modelación de pensar estrategias para solucionar un problema. Y aquí vemos que cada una de estas fases están pensadas para contribuir y desarrollar una solución. Este modelo de pensamiento estadístico son 4 fases de pensamiento, de los cuales no son lineales, y el estudiante puede brincar de una a otra. Por ejemplo, en la parte del problema, el estudiante puede saber, bueno, voy a necesitar, por ejemplo, saber una información, necesito, por ejemplo, investigar un dato, o también voy a necesitar medir, no sé, una silla, una mesa o un paciente, y después puedo pasar a otro tipo de fase. En la siguiente diapositiva están las dimensiones número 3 y 4, si me hacen el favor, que es también un ciclo interrogativo y las disposiciones que presenta el estudiante. Vemos que esta disposición puede ser la imaginación, puede ser también ser lógico, pensar algunas ideas, involucra también perseverancia. Entonces son valores y competencias que el estudiante puede desarrollar al aplicarse este ciclo. Por eso, la primera recomendación que nos hace la American Statistics Association es que desarrollemos el pensamiento estadístico como una forma de que el estudiante aprenda a investigar para recolectar datos, analizar un problema, definir y encontrar evidencias o alguna solución que contribuya a tener una parte de todo el megaproblema que podemos resolver, pero que el estudiante va contribuyendo con su formación profesional a resolver mediante este ciclo investigativo. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente, y bueno, esto que nos está comentando acerca de su investigación, aquí tenemos profesores de varias unidades de aprendizaje, principalmente matemáticas, pero también hay de física. Yo particularmente estoy en el área de física, y ahorita escuchando esta interesante respuesta sobre la forma en que los estudiantes pueden seguir este modelo para desarrollar el pensamiento científico, me recordó un poquito lo que nosotros hacemos en nivel medio superior, en este caso específico, sobre el método científico. Y bueno, finalmente ellos tienen que generar una hipótesis y después de eso recolectar datos y comprobar que efectivamente su hipótesis es verdadera. Y volvemos a caer un poquito a lo que es el método científico, y bueno, lo voy relacionando con eso del pensamiento científico, y digo, qué interesante esto que los estudiantes tengan una competencia como el desarrollo del pensamiento científico. Y en relación con esto que nos comenta, y el STEAM y la estadística, como bien lo menciona también en su investigación, es información muy importante, dado que la estadística es una herramienta fundamental en la investigación científica y en la toma de decisiones en STEAM. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo nos sugiere diseñar experimentos en diferentes áreas científicas, como biología, química, física, entre otras, para medir y analizar datos? Así es. Muy bien. Si me pueden poner la diapositiva previa, que hablamos cerca del ciclo investigativo. Una de las sugerencias que también nos hace la American Statistics Association es que trabajemos con datos reales. En algunas ocasiones, por ejemplo, en algunos elementos de física, trabajamos con los datos que nos pongan en el libro, encontramos una solución, pero el trabajar con un dato real, y otra de las recomendaciones, el tener un contexto de la vida real, eso hace que se comprometa el estudiante. Que tengamos un problema que el estudiante se identifique con la sociedad. Tal vez no puede ser un mega problema, pero puede ser un problema que esté al alcance del estudiante. El hecho de que el estudiante pueda investigar y que le motive el contexto, que sea un contexto que realmente sea detonante para que investigue, eso va a empezar a accionar en el estudiante el reflejo de la importancia que tenga la disciplina. Cuando el estudiante se le motiva a recolectar datos con un contexto real, y aparte también
que lo dejemos expresar, bueno, ¿qué encontró el estudiante? Sobre todo el hecho de decir, bueno, voy a redactar los resultados o voy a explicar qué es lo que encontré. Al estudiante también se le está motivando y desarrollando competencias de escritura a su nivel, también se está desarrollando sus competencias de expresar los resultados. El enfoque del ciclo investigativo es como decía, es un enfoque en el cual el estudiante, cuando llegue a interpretar conclusiones y definirlos, no se quede en que la solución es igual a 4 o que la X es igual a 8, sino que al contrario, bueno, ese 4 que encontramos, ¿qué significa dentro del contexto del problema? Ese 4 que encontramos, ¿qué implicación tiene, verdad? Si encontramos que, por ejemplo, un valor X igual a 8, bueno, ¿y qué implicaciones va a tener que, por ejemplo, una presa tenga que X igual a 8, o que un elemento de resistencia de que sea X igual a 8, se va a calentar, se va a medir el calibre del alambre soportado, ¿no? El hecho de entender el contexto del problema, eso es muy importante. Por eso, una de las recomendaciones es que sea como investigación científica, trabajar con contextos reales, datos reales que expresen los resultados y las implicaciones que pueda tener en esa investigación. Pues me quedé reflexionando con lo que comentas a partir de la pregunta que plantea Guillermina José Guadalupe, porque fíjate, regresamos otra vez a este ciclo donde la recomendación es ustedes propongan situaciones, problemas que estén al alcance, sobre todo, entiendo esto al alcance, más allá del contexto, es decir, que sean capaces los estudiantes de identificarlo, de vivirlo, de sentirlo. Incluso ahorita estaba pensando, bueno, un experimento donde pudiéramos relacionar tópicos de termodinámica, específicamente el concepto de temperatura, nada más ponerlos a monitorear con sus dispositivos la temperatura e ir haciendo estos registros para luego analizarlos. Y como tú dices, esto va a ser un detonante vaya, la estadística pues sirve de algo, ¿no? Y esto es, como lo menciona el mismo ciclo, esto nos va a permitir hacer predicciones, supuestos. Ahí tenemos a los estudiantes haciendo hipótesis y de una forma, pues, si no tan rígida, sí basándonos en datos y hechos reales, ¿sí? Y lo sacamos como de la zona de confort y del clásico ejercicio del libro que ellos se quieren sacar los ojos, como veíamos en la imagen de la semblanza, los muchachos aburridos, estresados, y bueno, es interesante este ciclo. En lo personal yo no lo conocía y me inquieta y lo voy a estudiar un poco más. ¿Sí? Si me permites simplemente hacer un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento, puede ser, bueno, ¿qué tan cierto es, por ejemplo, el calentamiento global? Entonces podemos decirle, bueno, vas a investigar cuál es la temperatura en la mañana en tu ciudad, dónde está la temperatura a mediodía, la temperatura en la noche, antes de dormir te tomas las temperaturas, que el alumno recolecte datos, después podemos utilizar la tecnología para ver qué está influyendo o cómo se están comportando esos datos, que los analice, que los explore y que después haga conclusiones dentro de su contexto. Y al final, bueno, explícalo, ¿verdad? A ver, en tu casa o en tu colonia, ¿qué encontraste? A ver, otro compañero que encontró, vamos a juntar todos los datos y ver qué pasa. Esto puede ser un ejemplo de un ciclo investigativo aplicado, por ejemplo, con temperaturas, aplicado a la vida real. Entonces, algo que le motive al estudiante. Eso puede ser un buen apoyo. Y fíjate, quiero recalcar esto que mencionaste. Déjenlos expresar sus hallazgos de acuerdo con el nivel que ellos tienen. A veces, y yo debo reconocerlo también, a veces de los estudiantes que inician la universidad, tenemos altas expectativas en cuanto a coherencia discursiva, análisis de datos, y en realidad vienen de un proceso pues de formación o de deformación, y pues tenemos que ser un poquito flexibles en ese sentido. Me gustó mucho eso que mencionas. Bueno, y continuando con este diálogo, analizando este documento de referencia,
Fíjate que me llamó la atención que a partir de la segunda recomendación que hace la Asociación Americana de Estadística, señalan que adicional a la discusión de conceptos en el aula, pues quizás aquí tú nos puedas compartir qué otra estrategia usas para robustecer esa comprensión conceptual. Y quiero aquí, no sé si sea una percepción personal, pero hay conceptos de estadística que son complejos y que yo me quedé cavilando. ¿Será que de una discusión de qué es un intervalo de confianza, cuál es la prueba de hipótesis para la prueba Z, la prueba de correlación de Pearson, y será suficiente con la discusión? Entonces, a partir de esto, me gustaría que nos compartieras qué estrategias adicionales usas tú. Bueno, la American Statistics Association nos hace unas estrategias de cómo enseñar. Hay muchos temas que consideran complejos y hay investigaciones como la del Chu et al. 2014, en la cual comentan que hay temas en los que al alumno a veces se les hace complicado, ¿verdad? Y efectivamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, la recomendación sobre cómo enseñar estadística, si me ponen por ahí la lámina número 1, sobre qué nos sugiere y qué podemos hacer para esos problemas de ese intervalo de confianza que a veces el alumno no entiende, o esas pruebas de hipótesis, o a veces esa correlación. Bueno, la American nos da unas observaciones. En la lámina, por ahí creo que número 2, nos dice, y esto es una recomendación muy interesante, es el uso de la tecnología. Perdón, la siguiente lámina, perdón, la lámina anterior, si me permiten las recomendaciones. Creo que está en la lámina anterior. Exacto. Es utilizar la tecnología, la vemos número 5, para explorar conceptos y análisis de datos. Hoy la tecnología pues la tenemos al alcance y de hecho estamos utilizando y estamos inmersos en la tecnología. Tal vez no se requieren programas muy específicos, pero hay programas o aplicaciones en el celular que nos van a ayudar a ver gráficamente lo que estamos a veces analizando de manera abstracta. Los intervalos de confianza, ¿qué son? Bueno, vamos a hacer un intervalo que dejemos que la tecnología calcule los datos, incluso que nos muestre, y nosotros nos enfoquemos a interpretar esos resultados. Trabajen en equipo o en pares y que entre ambos fomenten el aprendizaje activo. El hecho de que los estudiantes manipulen con su propio celular o que estén en la computadora y que vean, por ejemplo, alguna aplicación donde puedan mover la media, donde puedan mover qué pasa si la desviación estándar es muy grande, es pequeña, y que inmediatamente la aplicación haga y nos muestre o visualmente nos muestre el resultado. Eso tiene un aprendizaje más significativo en el estudiante. Una de las recomendaciones que nos da es precisamente el uso de la tecnología. El estudiante experimente visualmente esos temas. Se han hecho ya investigaciones donde se han aplicado la tecnología, donde han aplicado aplicaciones, han hecho una prueba antes de la explicación visual y hacen la prueba después y checan los resultados. Y efectivamente se ha demostrado que con una aplicación adecuada, el estudiante comprende esos conceptos que en un momento dado le son abstractos. Uno de los hallazgos que tenemos nosotros en la investigación es que los profesores en México utilizan mucho la calculadora como tecnología y utilizan aplicaciones como el Excel, pero a veces dejamos a un lado lo que ya tenemos al alcance, que es nuestro celular. Y en el celular hay aplicaciones donde puede el estudiante visualizar esos conceptos. Una de las recomendaciones es enfocar la enseñanza para usar la tecnología en esta exploración de conceptos y análisis de datos. Ya no estamos en el siglo pasado donde tenemos que arrastrar el papel para hacer cálculos y irnos a las tablitas. Ya todo está en la tecnología, está inmerso. Si nosotros dejamos al estudiante que siga con las tablitas y siga con las fórmulas, pues lo estamos regresando hasta lo que nosotros aprendimos en el siglo pasado. Pero actualmente estamos ya en la era de información, estamos en la tecnología y es una urgencia que nosotros implementemos la tecnología, en este caso para las actividades de enseñanza y aprendizaje del estudiante para estar, digamos, en el mismo nivel y tener la competencia tecnológica que nuestra sociedad actualmente demanda. No sé si por ahí esa recomendación pudiera ser de utilidad para los compañeros maestros.
No, por supuesto. Adelante, Guille. Sí, claro. Y sí, ahorita que lo menciona, por ejemplo, bueno, a mí me tocó en tiempos de pandemia probabilidad y estadística y sí, los alumnos, ¿lo puedo hacer en Excel? Sí, claro, lo puedes hacer en Excel o lo puedes hacer en cualquier otro paquete que conozcas. Decían, es que luego quieren que todo lo hagamos a mano. Y digo, pues es que definitivamente sí, yo creo que en algún tiempo pues se tenía que hacer porque no había el recurso, pero ahorita el aprovechamiento de la tecnología yo creo que debe ser un recurso muy importante para el docente. Y sobre esa misma línea, de acuerdo a la investigación que nos comparte, el trabajo colaborativo de los estudiantes, a mí me tocó en pandemia que estábamos analizando la situación del COVID, cómo estaba repuntando en los días mayo, junio, bueno, en esos meses que fue el repunte máximo, o a lo mejor era al principio lo del repunte máximo. El trabajo colaborativo de los estudiantes, yo lo vi bien latente. Ellos estaban ayudando y ellos estaban analizando esa situación. Entonces, conforme iba leyendo su investigación, muy interesante, en la lectura del artículo me surgió una duda, que es la siguiente pregunta. ¿Encontró alguna contradicción en las respuestas de los profesores? Y sobre todo con esto que nos comenta acerca del uso de la tecnología, que a veces nosotros los profesores somos los que limitamos al estudiante. Sí, exactamente los resultados que estuvimos trabajando, encontramos algunas contradicciones en cuanto a la enseñanza, la estadística y evaluación. Por un lado, por ejemplo, voy a poner más un ejemplo sencillo. Por un lado, los profesores decían que utilizaban mucho el ciclo de investigación, que utilizaban los proyectos, pero por otro lado, lo que evaluaban menos es la participación del estudiante. Es decir, que por un lado enseñaban y fomentaban el trabajo colaborativo, pero después decían que no lo evaluaban, o lo evaluaban muy poco. Entonces, como que no nos era tan consistente. Por otro lado, también decían que la tecnología la usaron y, bueno, uno de los resultados que vimos nosotros en pandemia es que nos agarró de sorpresa. De repente nos dimos cuenta que no sabíamos cómo íbamos a utilizar las plataformas, no sabíamos qué recursos íbamos a revisar, empezamos a buscar algunos recursos de Internet, pero vimos que el modelo presencial que teníamos, de repente el COVID nos sacó de nuestra zona de confort y no encontramos nosotros cómo hacerlo. Una de las inconsistencias es que los profesores decían que usaban la tecnología, pero por otro lado lo usaban solamente como una sustitución de cálculos algorítmicos. Es decir, que si yo lo que hacía en calculadora, ahora lo voy a hacer en el Excel y vamos a dar cuenta que es el mismo resultado. Pero no estamos usando adecuadamente la tecnología. Por ejemplo, en el caso de algunos programas estadísticos que ya se tienen, como casi no sucede mucho el análisis de datos, como el SPSS, como es el MINDAP, como es el SAS. Entonces, solamente usamos la tecnología, entonces expresaban que usaban la tecnología para poder hacer las fórmulas matemáticas. Lo que hacemos en calculadora, pero lo hacemos ahora con Excel. Esto en un momento dado es una contradicción, puesto que ya tenemos los paquetes, ya están en la tecnología. Una de las enseñanzas que nos dio el COVID es que tenemos que prepararnos más para el uso de las plataformas, tenemos que manejar cómo dar nuestra clase de manera virtual. Y bueno, al principio no aprendimos. Hubo maestros que efectivamente se pusieron mucho las pilas, empezaron a buscar recursos, cambiaron su forma de estrategia, hicieron evaluaciones, pero también otros profesores por ahí de repente como que no sobrepasó la tecnología, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos nosotros que aprender y actualizarnos, creo que es uno de los resultados que tenemos en la investigación en cuanto al uso de tecnología y en cuanto al uso de aplicaciones. Por otro lado, también otros hallazgos fue la evaluación, donde los profesores decían que evaluaban también el proceso de razonamiento, pero que enseñaban el proceso de razonamiento, pero al final evaluaban el resultado. Entonces, como que no nos cuadraban que enseñaban una cosa y evaluaban otra. Como que hay una disociación entre lo que yo enseño y entre lo que yo estoy evaluando. Entonces, va a estar siempre enfocado a los objetivos que nos da el currículum en cada una de nuestras instituciones. Es demasiado bien. Sí, adelante.
Sí, gracias, José Guadalupe. Mira, aquí hay varios puntos que escucho una voz por ahí. Ahí ¿Podría cerrar tu micrófono, José Guadalupe, tantito, en lo que yo intervengo? Sí, es que se escuchaba algo de ruido ambiental. Mira, solamente quería destacar lo que comentabas hace un momento sobre reflexionar si estamos usando la tecnología realmente como una herramienta para apoyar el proceso de aprendizaje, o si realmente a veces interpretamos que la herramienta va a ser la función de desarrollar ese aprendizaje, cuando aquí, como bien analizábamos a partir de este ciclo PPD-DAC, pues es toda una serie de pasos, ¿sí? Y precisamente por eso son enfoques metodológicos, porque no se pueden soslayar unos u otros. Entonces, aquí me quedé cavilando sobre la recomendación que haces sobre que a veces no estamos usando adecuadamente estas herramientas como el R, como Excel, porque pues nada más lo que estamos haciendo, pues sí, siguen siendo como de forma mecánica. Sí, ya no es la calculadora, es Excel, pero sigue siendo la misma forma. Ahora, esto que detectas en cuanto a la incongruencia de lo que expresan los profesores y lo que expresan que hacen, pero no termina de empatar sobre cómo evalúan, pues sí es algo que debemos reflexionar, y sobre todo quiero retomar la idea que nos planteó en el seminario Repensar la Física el doctor Barbosa, sobre evangelizar, si se puede, si es válido el término. O sea, tenemos que reflexionar sobre realmente si se evalúa el resultado o el proceso, porque a veces el resultado está mal, pero el proceso es consistente. Y a veces el resultado está aparentemente bien, porque sabemos que los estudiantes también hacen uso de los lapizazos, y el procedimiento es evidente que no es congruente. Entonces, ahí debemos como que analizar eso, pero en colegiado, socializándolo. Y bueno, sigamos dialogando sobre este artículo, José Guadalupe. Y aquí, fíjate que tú enfatizas la relación de la estadística con otras disciplinas, sobre analizar el contexto, e incluso afirmas que esto es un detonante para el interés, y también para disminuir un poquito el estrés en términos de miedo, porque sí, al saber que la estadística es una rama de las matemáticas, pues eventualmente, por ejemplo, a estudiantes de ciencias de la salud o estudiantes de ciencias sociales, pues ya la sola palabra les provoca estrés, y de facto dicen, no, yo no entiendo, no me entra, no me interesa. Y bueno, aquí en el entendido de que tú estás formando a futuros profesionales en el área de la salud, específicamente a enfermeros, platícanos, por favor, cómo es que contextualizas la estadística en esta área formativa, profesional, la enfermería. Sí, una de las cosas que, como acabas de mencionar, es el miedo. Algunos de los estudiantes, y de hecho también la investigación nos dice que hasta se desarrolló el término estatistofobia, que es una fobia a la estadística. Entonces, existe. Y bueno, primeramente tenemos que concientizarnos que algunos estudiantes tienen precisamente una fobia a las matemáticas, y a veces comentan: yo me fui a enfermería porque no quería matemáticas, yo me fui a ciencias sociales porque no quería saber nada de matemáticas. Y resulta que encuentran estadística. Pero ¿por qué es importante? A veces lo primero que uno se dice es: ¿por qué es importante la estadística? ¿Y por qué la requiere, verdad? Bueno, si vas a tener un enfermo, ¿cómo lo vamos a recuperar? Por ejemplo, el COVID. ¿Cuántos enfermos tuvimos? ¿Cuál fue la tendencia? ¿Qué medicamento funcionaba? ¿Qué efecto va a tener?
¿Cuántas personas van a fallecer? ¿Cuántas personas van a tener problemas? ¿Cuánto tiempo vamos a estar nosotros enfermos? ¿En cuánto tiempo nos vamos a recuperar? ¿Cuál es la efectividad de las vacunas? ¿Qué tanto nos va a servir un procedimiento? Si realmente nos decían que tomar agua con limón nos evitaba. Bueno, todo eso de hacerle ver al estudiante el porqué, de explicarle el contexto de para qué nos sirve la estadística, es un gran detonante para motivar al alumno. Cuando el estudiante se le dice, mira, fíjate bien, aquí tenemos cómo va evolucionando la enfermedad del COVID y lo vemos en gráficas, al estudiante ya se le está introduciendo el concepto de gráficas y aparte, bueno, ¿qué nos indica esta gráfica? ¿Para qué nos va a servir? Nosotros vemos la tendencia, pues va a ir disminuyendo o va a haber dinero, ¿sabes qué? Ya quedó estable, entonces estamos en un periodo, o va bajando, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos esos contextos, son de gran utilidad para el paciente. Algunos, por ejemplo, algunas ideas que podemos decir de algunos proyectos, bueno, vamos a analizar cuál es el problema de salud que tenemos en México. Si es diabetes, ¿por qué? Bueno, ¿cuántos pacientes tenemos? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los factores que están favoreciendo? Pues vemos nosotros que el índice de masa corporal, el peso. ¿Cómo medimos el peso? ¿Cómo transformamos? Y hagamos una simulación. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos mexicanos tenemos ahorita? ¿Cuántos tuvimos hace tiempo? ¿Cuántos tendremos en el año 2030? Por ejemplo, una simulación o hacer una posible regresión. O realmente si el índice de obesidad o de grasa está relacionado con la presencia de enfermedades, una correlación. Cuando nosotros empezamos a ver que estos conceptos estadísticos realmente tienen un sentido y una relación con lo que el estudiante está observando, entonces el estudiante se le motiva. Por ejemplo, si queremos decir, vamos a ver la tendencia para el año 2030, pues vamos a ver un modelo de regresión, ¿verdad? Y si decimos, bueno, si en el 2030 vamos a ver que voy a poner una cantidad inventada, unos 5 millones de pacientes, bueno, ¿cómo va a estar el servicio de salud? ¿Qué implicaciones va a tener el servicio de salud mexicano? ¿Cómo vamos a poder manejar con tantas enfermedades? ¿O qué tenemos que hacer para disminuir? Entonces al alumno se le hace pensar sobre todo en el resultado de las implicaciones que va a tener ese resultado de regresión lineal o bien ese resultado de una correlación. Entonces si decimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a encontrar una pregunta. ¿Quién desarrolla más la diabetes, los hombres o las mujeres? Vamos a buscarlo. Vamos a hacer una prueba de Wiedemann-Windey o una prueba de Student, por ejemplo, y vamos a ver si realmente lo que pensamos es cierto. Entonces podemos hacer comparaciones de las enfermedades con categorías, con sexo, con educación, con escolaridad, pero sobre todo le vamos introduciendo la tecnología que visualmente ve el resultado, que la tecnología nos dé este valor y que nosotros nos enfoquemos en la interpretación. Es decir, una de las formas motivantes es que los cálculos a los que tanto les temía el estudiante, dejemos que el equipo lo haga, que la computadora lo haga, y nosotros nos enfoquemos en la interpretación del resultado, porque eso es lo que finalmente queremos. Y posteriormente, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen las investigaciones. Nos dicen lo mismo, nos dicen diferente, y volvemos nuevamente a poner al estudiante en el contexto científico. Entonces, eso es una de las formas en las cuales nosotros podemos motivar, y en mi caso, en el área de la salud, de motivar al estudiante con contextos reales, propósitos, y también con introducción a la literatura científica. Y lo que tanto le tenían miedo a ellos, porque tenían miedo que a la integral de 2x o la derivada de x es igual a 2x o x cuadrada a 2x, se lo dejamos a la computadora. Y entonces ya es más atractivo para el estudiante. Esa podría ser una de las recomendaciones que se puede dar para trabajar con los estudiantes que tienen estadisticofobia. Oye, qué interesante, no sabía ni siquiera del término y incluso ahorita googleé rápidamente, hay test para cuantificar la ansiedad hacia la estadística y es que bueno, es un tópico que debe ser foco, sobre todo si está siendo una barrera de aprendizaje, porque 9% de la población mundial tiene algún tipo de fobia. O sea, yo pensé que nada más nos quedábamos en la hidrofobia, aracnofobia, pero ahora hasta una rama específica de la estadística. Y mira, aquí me estaba acordando, alguna vez leí un postulado de que creo que también Pierre-Simon Laplace era filósofo,
Y él enmarca que quien sabe estadística va a tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Y es que precisamente a partir de los datos, los analizas y fíjate, lo podemos no solamente en lo que estudiamos en nuestra profesión, tan solo para cuando pedimos algún crédito. Lo que decías, vamos a hacer proyecciones, incluso creo que la estadística fue la clave para no entrar en pánico ante la pandemia, ahorita que tú lo mencionaste. Incluso fue visible la inopia de muchos funcionarios que ante la ignorancia o ante el desconocimiento de cómo se interpretaba la estadística, mencionaron que en nuestro país los números eran caóticos, cuando no era así, cuando en realidad se tenía que analizar el número de población por país, ¿sí? Entonces, la verdad creo que esa fue la clave para no desgarrarnos las vestiduras y terminar locos. Perdón, Guille, adelante. No, está muy interesante todo lo que nos están. Sí. Yo también me quedé ahorita, también le tienen fobia. Bueno, yo sé de la fobia por matemáticas desde inicios de su educación, ya le tienen fobia, pero ahorita que mencionaba esto, sí me ha dejado sorprendida. Digo, sí, les da miedo todo. Y bueno, esta parte de las matemáticas que influyen en la toma de decisiones para la investigación operativa y que finalmente en esta pandemia que vivimos, pues se dieron cuenta muchos estudiantes, porque bueno, mis estudiantes sí decían, hoy sí sirven las matemáticas, ¿verdad? Digo, pues claro que es la base para muchas cuestiones, particularmente en este caso, bueno, pues fue la estadística. Y en estos niveles educativos, yo pienso que en todos los niveles educativos en algún momento se ha estudiado la estadística como mera necesidad. ¿De qué modo se puede impactar desde la docencia para promover actividades que permitan a los alumnos justificar modelos o herramientas estadísticas necesarias? Sí, una de las formas que podemos evitar ese miedo es precisamente desde el trabajo docente. El profesor puede hacer muchas cosas y de hecho pues es el actor principal primeramente para quitarle el miedo, por otro lado también para poder aplicar los modelos. Y una de las recomendaciones que nos dice la American Statistical Association es que trabajemos haciendo que el estudiante sea estadísticamente alfabetizado. Es decir, que nosotros podamos trabajar con ellos y que vayamos introduciendo los conceptos y que el alumno comprenda los conceptos estadísticos. Primeramente, el uso de la tecnología para que vea la aplicación que tiene en su contexto profesional y que después el alumno empiece a saber, bueno, ¿qué necesito para hacer esas diferencias? Que empiece a investigar la razón de los modelos, las comparaciones, las pruebas estadísticas, que empiece a ver, bueno, cuál voy a necesitar en este caso o cuál se puede aplicar. Entonces, el hecho de poder, de la estudiante vaya viendo la aplicación en cuanto a una investigación, o bien cuando vean una revista científica o en una revista de uso común, como en el caso de que nos daban la información del COVID, el estudiante va viendo la necesidad, a ver, vamos a ver si esto fue la tendencia, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar? Entonces, que el estudiante vea la necesidad de que se necesita un modelo estadístico, no sé, un modelo de regresión lineal, correlación, diferencias, o incluso también análisis para comprobar si la información que estoy recolectando es correcta, un modelo de confiabilidad de datos. Entonces, el estudiante va a estar cada vez más consciente de la importancia que tiene la estadística, las matemáticas, de su profesión, y sobre todo que va a poder, como lo acaban de mencionar ahorita, que va a poder tener información, la va a poder ver qué le va a servir, cuál sí le sirve, cuál no, y posteriormente tomar una decisión adecuada. En su formación profesional, el objetivo que queremos siempre es que cuente con información, que sepa cuál sí le va a servir y que en base a esa información pues tome en un momento dado la que menos riesgosa o en un momento dado la que le va a ayudar a contribuir su problema. En el caso, por ejemplo, que ahorita mencionaban para la evaluación de créditos, pues obviamente el sistema o el instituto maneja muchos modelos y nos dice, bueno, vamos a ver qué tan probable es que
la persona pague su crédito o no lo pague, o si le liberamos el crédito, no, ¿verdad? O en el caso de un ingeniero, bueno, a ver, vamos a ver si, no sé, una resistencia o una losa, la compactación de un suelo va a funcionar o no. Vamos a hacer una prueba de hipótesis, vamos a hacer un modelo, y entonces vamos a obtener un resultado. ¿Qué tan probable es que este modelo me sirva o qué tan probable que no vaya a funcionar? O bien, ¿qué necesito para que me funcione? Entonces, la necesidad y la concientización del contexto y la aplicación de una investigación va a darnos en el estudiante la necesidad de crear su modelo y que se dé cuenta que esa aplicación es la que le va a ayudar para poder resolver un problema en el futuro y en su profesión. Fíjate que eso estuvo bien interesante, sobre todo reflexivo, porque es cierto, o sea, desde niveles básicos, yo recuerdo cuando en la primaria nos ponían los histogramas y yo veía las grafiquitas y decía, ay, o sea, me gustaba colorearlas, pero más allá de hacer la actividad, colorearlas, que era muy divertido porque era una niña, si desde entonces nos empiezan a introducir el pensamiento estadístico para la toma de decisiones, creo que esto ya es ganancia y es uno de los objetivos ambiciosos y que puntualiza mucho esta asociación. Y creo que todos los organismos que ven a la estadística como esta herramienta que nos va a hacer consumidores críticos, porque también eso lo mencionas en el artículo, la aspiración a ser consumidores críticos. Pero, ¿por qué tomamos malas decisiones? Precisamente porque, no entendemos la naturaleza de los datos, no entendemos el contexto, ¿sí? Muchas veces hay gente que se pone a opinar, ¿cómo es posible que este mismo coche aquí nos los den en tantos pesos y en Estados Unidos casi está a mitad de precio? Digo, ay, Dios santo. O sea, tienen un contexto diferente, tan solo el tipo de cambio, ¿no? Y obviamente las tasas de interés pues son totalmente distintas y están en función de modelos matemáticos y desde luego en cuestiones de políticas financieras. José Guadalupe, antes de pasar a nuestra sesión de preguntas, interacción con nuestro público, yo quiero que nos platiques un poquito de lo que fue la investigación. Esto que relatas, que mandaste casi 1000 correos para recolectar el sentir, las percepciones, las formas de enseñanza, las formas de evaluación de los profesores. Platícanos qué implicó, incluso diseñas, adaptas este instrumento, lo diseñas, lo validas a través de un alfa de Cronbach. Si nos puedes dar como un panorama general de lo que significa este proceso. Sí, la investigación en realidad sí representó un gran trabajo. Mi directora de tesis estuvo conmigo constantemente y bueno, fuimos generando un plan. El hecho de que buscamos la información en las páginas web acerca de las escuelas de institución superior, pedimos también colaboración con la Asociación Mexicana de Estadística, revisamos todas las universidades y recolectamos pues casi 420 instituciones de nivel superior. Por ahí mandamos correos a los maestros y directores para que por favor compartieran el enlace a todos los profesores de estadística y que pudieran ellos darnos su opinión. En primer lugar, pues deseo agradecer a todos los maestros que contribuyeron para darnos esta información que realmente es muy valiosa y que nos sirve para todos. Y el desarrollo de la encuesta que se hizo en línea, posteriormente analizamos la información, hicimos una validación del cuestionario utilizando estadística multivariable, y esta vez estamos trabajando todavía con los análisis de esta información. Nos han dado la pauta para tener pues una luz o una noción de qué es lo que hace el profesor en México y cómo está enseñando la estadística. Creo yo que el trabajo que hacen los docentes de esta investigación, pues realmente también estamos haciendo mucho porque
Tenemos que reconocer también que nuestro contexto estaba también cierta limitado por algunos problemas económicos. Los estudiantes también tienen algunas limitaciones, nuestra infraestructura también es limitada, pero por otro lado, con estos recursos que estamos haciendo muchas cosas bastante interesantes. El hecho de que nos externaran los profesores los comentarios de que hacían algunas cosas, diseñaban su propio material, estaban en contacto con los estudiantes, los buscaban. El profesor de estadística tiene muchísimo ánimo para que los estudiantes pues obviamente comprendan y el profesor tiene mucha disposición y es algo que realmente también encontramos en nuestras investigaciones. Se hace falta mucho por hacer y también nos hace falta, pero bueno, tenemos nosotros ya pues un pequeño diagnóstico de qué es lo que hace el profesor. Pero realmente sí, la investigación fue muy interesante y sobre todo yo me sentí muy identificado con lo que expresaban los profesores, con algunas problemáticas que por ahí nos expresaban y bueno, creo yo que después con los resultados que por ahí lo tengamos en los próximos artículos, creo que muchos nos identificaremos también con lo que estamos haciendo y cómo les enseñamos. Lo que sí es que también retomando algo que mencionaste ahorita, Fabiola, y bueno, esto lo escuché hace muchos años de un maestro que decía, la matemática se aprende haciendo y también la estadística se aprende haciendo. En los niveles desde la primaria, efectivamente, los alumnos empiezan a colorear, que es bastante divertido, empiezan a colorear las gráficas, empiezan a ver los círculos, en ocasiones pueden decir la pizza es como un sector, ¿verdad? Es una gráfica de sectores, bueno, me voy a comer esta pizza o este sector. Entonces, haciendo también estadística, los alumnos aprendan. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de hacer como profesores, que los alumnos hagan para que aprendan. Pero claro, tienen que hacer bajo una dirección didáctica, tienen que tener todo un plan, una estructura de la sesión que se está haciendo y toda una actividad totalmente diseñada que cumpla los objetivos que están en el plan curricular. Entonces, eso creo que es algo también que nosotros podemos encontrar en la investigación. Pues nosotros estamos fascinadas con esta charla que estamos teniendo. Nos gustaría seguir preguntando, pero bueno, ha llegado la hora de interactuar con los participantes que están conectados a través del canal de YouTube y también en el foro que tenemos en WordPress. Tenemos ya varias preguntas, así que si nos permite, le vamos a empezar a hacer algunas preguntas de nuestros participantes. A los participantes les recordamos escribir su nombre completo y la institución a la que pertenecen, por favor. Voy con la primera pregunta que tenemos aquí. Dice, maestro José Guadalupe, el uso de datos reales no necesariamente requiere recopilación por parte de los alumnos. El profesor puede inducir al uso de bases de datos particulares, las del INEGI tal vez. ¿Cuál sería su opinión con respecto a esto? Es el maestro Fernando Tobías. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Google Data Search, que es uno de los repositorios que se tienen, existen muchísimas bases de datos y realmente muchas investigaciones están proporcionando ahora las bases de datos. El hecho de colectar datos reales no significa que sea físicamente en vivo, sino también podemos usar datos reales de investigaciones que se han hecho. Por ejemplo, para el COVID, por mencionar un ejemplo, hay diferentes bases de datos disponibles. Podemos entrar a cualquier repositorio donde estén disponibles y en realidad también es un aprendizaje cuando no se tiene la mano, por ejemplo, un dato real o no se puede, bueno, es parte de la actividad, podemos irnos a esos datos reales y esos también son detonantes y son motivantes para los estudiantes. En Google Data Search, por mencionar uno, de los repositorios, tienen innumerables de datos reales de diferentes temas. Si yo soy un profesor de mecánica, por ejemplo, y quiero ver algo de puentes, por mencionar, o si soy un profesor del área de epidemiología y quiero ver algo acerca de mis pacientes con una cierta enfermedad, pues puedo en un momento dado utilizar una base de datos que están disponibles por los autores, obviamente con el crédito que se da de las referencias necesarias, y eso puede ser ya un objeto de un proyecto. Cuando el estudiante va a la página web, lo descarga y ve que son 5,000 datos, a veces dice, bueno, yo nada más trabajaba con 10 en el problema de la clase, pero aquí ya veo que son 5,000 o son 10,000, entonces también ya veo el uso de la computadora, porque si me paso todo el tiempo a mano, pero ya veo que son 10,000, pues nunca lo voy a hacer.
pero ya veo la importancia de un programa estadístico, ya veo que veo gráficos, empiezo a manipular, empiezo a revisar, empiezo a trabajar. En el caso de manejar variables, ¿verdad? Decir, bueno, a lo mejor las voy a codificar de tal a tal grado, o voy a dividir la gráfica por sexo, o voy a dividir la gráfica por periodos o por años. Bueno, el hecho de trabajar con esos datos reales es una gran ayuda. Y efectivamente, los datos reales pueden venir de repositorios y es también una de las herramientas con las que actualmente tenemos ya ahorita con la tecnología. Sí, muchas gracias por tu respuesta y por la pregunta de Tobías. Y es que sí, como bien dices, hay que echar mano de todo, sobre todo si vemos que yo creo que esta decisión, José Guadalupe, de si mandamos a indagar a estas bases de datos que sugiere Tobías y que mencionas tú, pues estará en función de qué tan participativo sea el grupo, porque hay veces que tenemos grupos, no sé cuál sea la razón, si el horario, bueno, porque también hay investigaciones que sugieren que las matemáticas se deben impartir ni tan temprano ni tan tarde. Entonces, imagínense que nos toque el horario vespertino, la última hora, se están durmiendo, tienen hambre. Entonces, si vemos el grupo muy apático, muy desinteresado, pues quizás hay que reconsiderar la estrategia. Bueno, y aquí quiero plantear otra pregunta interesante. Está dirigida hacia la nueva escuela mexicana. Es de Domingo Márquez Ortega, de la FES Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él señala que en el caso de pensamiento matemático, las anotaciones didácticas se van a enfocar a trabajar el pensamiento estadístico y probabilístico. O sea, aquel que esté basado en las simulaciones de eventos aleatorios y el acercamiento a probabilidad a través de frecuencias. Y al respecto nos pregunta Domingo, ¿cuál es tu opinión o qué comentarios tienes al respecto de este enfoque que le dan en la nueva escuela mexicana? Sí, hay un trabajo que tenemos que hacer como profesores y es la revisión curricular. Hay algunos de los resultados que nosotros encontramos en cuanto a la investigación y también coincide con la literatura, es que en ocasiones la estadística, como puede ser algunos temas de matemáticas, a veces están efectivamente muy temprano o están en otro lugar. Los requisitos también previos cambian. A veces al alumno se le pide que tenga, por ejemplo, conocimientos de cálculo, conocimientos de probabilidad, pero en otras profesiones o en otras carreras no se le pide ningún requisito o a veces los requisitos son diferentes. Entonces es una cuestión que se tiene y que hemos observado también la cuestión curricular. En cuanto a algunos de los temas, pues también se debe observar, la American Statistics Association hace algunas recomendaciones sobre algunos temas que incluso pueden reducirse o a veces hasta omitirse, puesto que es cuando se platique tal vez en un consenso con todos los maestros, pues se puede ver cuál es la pertinencia de qué temas incluir y qué temas no. Hay algunos temas donde el estudiante a veces se pierde y a veces no encuentra pues el resultado. ¿Para qué me sirvió? Pues no supe. Y bueno, entonces ahí donde la estadística, pues a veces por la cuestión de no enfocar el contexto real o no saber trabajar con un resultado abstracto, pues en ocasiones no se llega a percibir o a desarrollar las competencias que se piden. Una de las recomendaciones que hace American Statistics Association y de la sugerencia que da es que los objetivos de la materia estadística pues sea que fomente el estudiante que sea una persona estadísticamente alfabetizada. Es decir, que se introduzcan los conceptos conceptuales y pueda en un momento dado interpretar y manipular información para hacer una buena toma de decisiones. Y esos son los objetivos que nos dicen que, bueno, si nosotros tenemos en mente eso, bueno, en un momento dado, ¿qué puedo cambios hacer? Digamos, ¿qué me va a servir o qué no va a servir? ¿A cuál le puedo enfocar? O bien, ¿qué puedo hacer de acuerdo a aquellos temas que considero? Pero esto se debe ya de trabajar desde
a nivel colegiado, a nivel de profesores para poder trabajar en el segundo curso general. Eso es una de las también de las sugerencias que se hace, el hecho de que posteriormente se repiense lo que es el desarrollo curricular y que se trabaje en forma colegiada, porque es una de las necesidades que se han estado detectando para la enseñanza de la estadística. No sé si por ahí quedó claro, por ejemplo. Sí, sí, todo esto que nos comenta y bueno, la doctora Fabiola que nos comenta ahorita sobre la nueva escuela mexicana y sobre todo ese desarrollo de habilidades y pensamiento que deben desarrollar los estudiantes ahora en pleno siglo XXI y bueno, pues me viene a la mente todo esto de interpretar y sobre todo de argumentar, porque bueno, ya tengo los datos, pero yo les comento a mis estudiantes, bueno, ahora que tienes esa gráfica derivada de los datos que obtuviste del experimento, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo argumentas que es falso lo que está diciendo a lo mejor una ley? A lo mejor es por el ambiente que no se llevó a cabo bien el experimento. ¿Cómo puedes refutar? Y entonces para eso, pues necesariamente es la interpretación de datos, es el proceso de revisarlos, de obtener unas conclusiones relevantes y que, bueno, finalmente esto va de la mano con las competencias que se exigen propias del siglo XXI. La forma en que nos menciona ahorita que deben razonar las personas o los problemas involucrados, pues va desde la idea más simple y que se va a ir construyendo poco a poco por la necesidad que tienen pues los individuos de analizar los datos. Tenemos otra pregunta interesante del maestro Fernando Tobías también. Nos pregunta que cuáles serían las sugerencias para equilibrar el desarrollo del pensamiento estadístico y el uso de tecnologías para hacer estadística. El maestro Fernando Tobías es de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Sí, una de las sugerencias que nos hace en cuanto al manejo de tecnología es que utilicemos tecnología disponible. Posiblemente puede ser que, digamos, hay que usar un gran paquete o algo más avanzado, pero si no tengo disponible, pues no es adecuado. La implementación de la tecnología para que el estudiante pueda ver, pueda trabajar y pueda entender los conceptos es una de las recomendaciones que nos hace a la American Statistical Association. En la actualidad, como lo comentas, ya tenemos muchas aplicaciones, mucha información y hay diversos programas que nos pueden apoyar en la enseñanza de estadística. Algunos, por ejemplo, hay paquetes, por ejemplo, como GeoGebra, que por ahí algunos profesores lo utilizan para hacer simulaciones y visualizaciones. También nos pueden apoyar en algunos aspectos para la estadística. O el uso, por ejemplo, de las aplicaciones de estadística para hacer, por ejemplo, muestreos o para seleccionar números al azar. Bueno, están disponibles ya al alcance de muchos estudiantes. En ocasiones hay programas gratuitos o a veces tienen un costo muy barato, que en un método se puede utilizar por 30, 40 días, o bien la institución lo puede tener el acceso. El hecho de que nosotros involucremos ya la tecnología en nuestras clases va a ser un gran impacto en la enseñanza de la estadística. La cuestión que el estudiante empiece a trabajar con esa información. A veces que nosotros estamos, o alguna de las ideas que pensamos erróneamente es que queremos que sustituya la calculadora o el Excel lo que hacemos algorítmicamente. Y esto es una de las cosas que tenemos que pensar en estos cambios, sino que vayamos un poco más allá de esas operaciones. En estos momentos de que ya tenemos acceso a la tecnología, los programas cada vez están haciendo más cosas, vienen más datos, ya empezamos a hablar de conceptos como inteligencia artificial y otras cosas que por ahí nos van a ir poco a poco entrando en nuestros oídos. Y creo yo que una oportunidad para que los estudiantes puedan tener estas competencias es que la herramienta, la tecnología, sea una herramienta de apoyo para el aprendizaje, que no sea una sustitución de los procedimientos algorítmicos, sino que sea una herramienta para ir hacia adelante y que podamos avanzar más en los objetivos de enseñanza que tienen nuestras instituciones. Enseñanza y aprendizaje. Muy bien, José Guadalupe, gracias por esta respuesta.
que es bastante reflexiva en términos de, yo lo que entiendo es que no abandonemos a nuestros grupos, porque muchas veces consideran, la simulación los va a guiar con la simulación, van a aprender, el Excel es el que les va a ayudar a interpretar, y no es así. En realidad, como bien señalan las recomendaciones, y tú nos has reiterado, nos mencionan, tienen ustedes el compromiso de hacer una planeación, de ejecutar el aprendizaje activo. Y fíjate, aquí es donde también retomo una de tus recomendaciones, la parte de formación, porque muchas veces no estamos interpretando bien las definiciones de aprendizaje activo. Yo lo veía con unos colegas cuando estaba yo dando clases frente a grupo. Ellos pensaban que aplicaban aprendizaje basado en problemas porque el curso de física es resolución de problemas. Y yo les comentaba de entrada, lo que resuelven nuestros estudiantes a partir de los libros de texto clásicos, Resnick, Serway, Sears, no son problemas, son ejercicios. Los estamos mecanizando, se están ejercitando, pero ellos no resuelven problemas. Entonces, desde ahí, pero bueno, habían discusiones, decían que era una cuestión de semántica, o más bien a veces creo que es arrogancia por parte de nosotros como profesores, y aceptar que nuestro conocimiento respecto a las metodologías de aprendizaje activo pues es limitado, porque hay una cantidad, te repito, yo reconozco, jamás había escuchado hablar del enfoque PPDAC y me ha parecido bastante robusto, que no solamente va a desarrollar pensamiento estadístico, creo que puede desarrollar, como bien lo apuntó Guille, pensamiento científico. O sea, está más de la mano del método científico, que es lo que nosotros buscamos implementar en la resolución de problemas, no de ejercicios. Y bueno, quiero presentarte esta siguiente pregunta de nuestra participante y coordinadora de este seminario de Pensar las Matemáticas, ciclo 18, la doctora Adriana Gómez Reyes, de CECIT 13 del Politécnico y del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM. Ella contextualiza su interrogante hacia la evaluación. Menciona que entiende que los profesores comentan sobre las dificultades para evaluar, llegando incluso a no evaluar. Un examen, dice Adriana, puede ser un instrumento usual, pero es sumamente limitado para evaluar procesos más complejos, como son las actividades experimentales. ¿Podrías ampliar estos comentarios? Tal vez hacer sugerencias, recomendaciones. Sí, efectivamente, también una de las observaciones que vimos es que la mayoría de los profesores evalúan por lo general a través de un examen, a través de un examen rápido o problemas que se resuelven. Esto en un momento dado pues urge una necesidad de implementar nuevos mecanismos de evaluación. Por ejemplo, si ponemos un examen de resolver problemas a los estudiantes de sociales, de trabajo social, de la salud o a los futuros médicos, pues en un momento dado no nos quedaríamos limitados en el proceso de evaluación. Hay competencias que se desarrollar. Uno de los mecanismos que se pueden sugerir, y por ejemplo, pegando a algunos autores, por ejemplo, Schubert también comenta de que trabajen los estudiantes, por ejemplo, interpretando un reporte que aparezca en el periódico o en una revista científica, en donde el estudiante lea la revista científica o el artículo, extraiga, sintetice las ideas principales, que en un momento lo diga, bueno, ¿qué es lo que está encontrando como resultados? Y que el alumno, con todas esas ideas, reestructure su nivel cognitivo y pueda producir un ensayo breve, no de 10 hojas, sino tal vez un ensayo de media cuartilla o una cuartilla, 2 cuartillas, o en equipo o en parejas que lo hagan. Eso también puede ser un mecanismo de evaluación, puesto que el alumno tiene que ir a buscar, tiene que ir a leer, tiene que indagar, tiene que pensar, tiene que reestructurar sus ideas, tiene que expresarse, tiene que escribir, tiene que presentarlo, y si en un momento dado lo puede presentar, digamos, oralmente o verbalmente, pues también puede expresar.
estamos desarrollando diversas competencias deseables en el futuro profesionista, pero alejándonos un poquito del examen tradicional o de resolver problemas. A los alumnos, por ejemplo, de sociales, de salud, eso les baja mucho el estrés, porque ellos ya no se están estresados con un examen donde se equivocaron en un signo, o si se equivocaron en el procedimiento, pero iba bien, maestro, pero me equivoqué en el más o en el menos, que al final de cuentas, ahora los computadores van a hacer sus procesos, pues realmente nos quedamos muy limitados. Hay diversos ya mecanismos, es una urgencia que se requiere el hecho de modernizar la evaluación. En la pandemia, pues muchos maestros no sabemos, digamos, qué hacer, porque ahora cómo voy a poner el examen, cómo le voy a revisar el procedimiento. Pero bueno, las cosas nos obligan a hacer de otra manera y a adaptarnos a la nueva modalidad. Hay diversos mecanismos de evaluación, uno de ellos son los proyectos, otra forma puede ser los ensayos, puede ser también hacer un resumen de lo que encontramos en una página web, en los datos, en tendencias, en COVID, donde alguno puede investigar. Entonces tenemos ya diversos mecanismos en los cuales podemos trabajar y dejar ya, muy bueno lo que hemos trabajado en los exámenes, pero también podemos implementar para hacer un conjunto de actividades de evaluación donde todo eso integre la calificación del estudiante. Que sería alguna de las recomendaciones. Muy interesante esto que nos menciona acerca de cómo evaluar, pero sobre todo orientado a esa modernización de la información, que se refiere precisamente a esa mejora de los procesos de la recopilación, almacenamiento, análisis de datos. Yo considero que esto del pensamiento estadístico es una de las herramientas más importantes dentro del proceso educativo, ya que nos va a permitir comprender y a utilizar sobre todo esos datos de manera efectiva. Y como lo mencionaba hace un momento, pues va de la mano con estas competencias propias que exige pues el siglo XXI y precisamente las habilidades y competencias del siglo XXI. Sí, algo que también me gustaría anotar también es que estas recomendaciones de la American Statistics Association no son ajenas a nuestro país. La ANUIS, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Superiores, tiene una visión también y tiene un plan para los estudiantes universitarios y universidades para este 2030. Y varios de los objetivos, como son el desarrollar la actividad colaborativa, el utilizar herramientas tecnológicas, el fomentar un desarrollo científico del estudiante, pues son también algunas de los ejes o ideas principales de las sugerencias de la American Statistics Association. Entonces, creo que por un momento no son ajenas, por lo tanto, también están alineadas a los objetivos que se persiguen en el futuro desarrollo de los profesionales de nuestro país, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En un futuro tener estudiantes que sean capaces con competencias adecuadas que nuestro país requiere y que puedan trabajar con una información para que contribuyan a solucionar un problema de los tantos que tenemos en nuestro país, pero que ellos sean nuestros ejes transformadores que el país requiere. Así es, José Guadalupe. Pues mira, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerte el tiempo, la disposición por este interesante diálogo. Y bueno, yo quiero cerrar por mi parte que instando la reflexión, que repensemos que los profesores tenemos una asignación y compromiso pues bastante complejo, porque es precisamente instar y formar a los estudiantes hacia la reflexión crítica a partir de hechos y analizar datos. Formarlos, me quedo con esa idea, para que sean alfabetizados estadísticamente. Y pues bueno, tenemos directrices sólidas y bastante claras. Son 6: fomento del pensamiento estadístico, estimular comprensión conceptual, integrar datos reales con un contexto real, utilizar el aprendizaje activo. Yo me iré un poco antes, primero entenderlo y después utilizarlo, usar la tecnología, evaluar con foco a mejorar el aprendizaje para valorar los avances reales de los estudiantes. Y bueno, nada más te pediría, José Guadalupe, que cerraras de forma sucinta para darle la palabra al maestro Buendía, quien va a clausurar nuestra primera sesión de este ciclo 18 del Seminario Repensar las Matemáticas.
Yo quiero agradecer mucho la invitación para este seminario. Realmente estoy muy contento y yo quiero invitar también a los profesores, si me pueden escribir en el tablero, con todo gusto por ahí voy a estar también pues, compartiendo mi poquita experiencia y si puede servir, pero sobre todo también agradecer por todo el trabajo que estamos haciendo, porque en realidad pues somos realmente nuestros ejes de cambio, tenemos mucha responsabilidad también, somos los prácticamente los responsables también de la formación de las nuevas generaciones, pero también tenemos muchas áreas de oportunidad que trabajar, pero también obviamente cada día que tenemos es una nueva oportunidad de cambiar. Entonces, muchísimas gracias por invitarme a este seminario. Gracias a ti, José Guadalupe. Le pediríamos al ingeniero Joaquín Buendía, tome la palabra. Con todo gusto. Pues también me uno y me congratulo al agradecimiento al maestro José Guadalupe Rivera. Qué gran capacidad también tiene de mirar hacia nuestros estudiantes, de mirar en esa alfabetización estadística, como bien lo han mencionado, me parece excelente. Es la manera que podemos incidir y podemos hacer que tengamos un país diferente, un país donde sepamos interpretar una estadística, pero con sana inteligencia, no sesgada, sino de una forma adecuada. Reconozco cada una de las palabras y también me da mucho gusto cuando hay sorpresa, cuando hay ese insight en los conferencistas y las personas que lo escuchan. Dicen, caramba, no había yo reflexionado sobre eso. Esa es la riqueza de estas grandes, de estas reuniones. Y me da mucho gusto cuando alguien se sorprende y nos sorprendemos porque pues no lo habíamos visto desde ese ángulo. De verdad, muchísimas gracias y esa humildad de cada una de las personas que han participado, y me refiero a humildad en el sentido de saber reconocer que todavía podemos seguir aprendiendo, podemos seguir compartiendo, y ese es el sentido real de un repensar, ¿sí? Ese es el espíritu de un repensar, ¿sí? Replantearnos las situaciones y volver a analizar. Aprovecho también para saludar a nuestra subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social, la maestra Claudia Flores Estrada, que también nos acompaña, y pues también pues, las personas que se han conectado en este momento. Es así como siendo las 14 horas con 26 minutos del día 14 de junio del año 2023, se concluye pues esta reunión, este ciclo número 18, y un total de 136 sesiones que ha tenido el repensar las matemáticas, augurando siempre, y vuelvo a repetir, larga vida a estos repensares y que siga el talento contribuyendo para hacer una patria aún mejor. Muchísimas gracias, y así es como desde el Instituto Politécnico la técnica al servicio de la patria se hace presente. Muchísimas gracias, una excelente tarde para todos ustedes. Gracias, buenas tardes. Hola. Sí. Sí. Así. Perdón, solo quería recordarles que en nuestro seminario tienen a veces o bien escucharon este compromiso por parte del maestro José Guadalupe de seguir compartiendo sus ideas y dando sus preguntas. Los enviamos a que nos sigan las siguiente sesión. Tenemos un invitado de Colombia y el tema será de matemáticas. Muchas gracias, doctora Guillermina, maestro Guadalupe. Sí, siempre. Gracias.
ya estamos fuera, ¿verdad? Ya con eso concluimos. Nada más por lo que nos faltó. Sería pues agradeciendo nuevamente al maestro José Guadalupe Rivera, al ingeniero Joaquín Buendía, a la maestra Claudia Flores por acompañarnos en esta sesión. No nos despedimos, los invitamos a continuar con el diálogo en la sesión 137. El maestro José Guadalupe nos va a estar apoyando también en el blog con sus respuestas. Y los invitamos al siguiente diálogo en la sesión 137 con el tema Club de Matemáticas para la Resolución de Problemas, el día 19 de julio a la misma hora de 13 a 14:30. Nos acompañará desde Colombia el doctor Eliezer Pineda Ballesteros de la Universidad Nacional Autónoma y a distancia. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde todos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias, maestra Claudia, maestro, buen día, encantado de conocerles.